Así que habíamos visto lo que es la gráfica de una función de primer grado, pero bueno, nada más una de ellas. La forma más básica de la gráfica de la función de primer grado es, bueno, a partir de la ecuación f de x igual a x, dijimos que pues lo que se obtenía es esta línea recta que pasaba por el origen a 45 grados del eje x, o sea que ese sería su ángulo de inclinación. Bien. Y bueno, pues a partir de esta función dijimos también que agregándole algunos números, ya sea sumando o restando o multiplicando, sean números positivos o negativos, bueno, pues se podrían obtener las gráficas de otras líneas rectas, no nada más esta, no forzosamente que pasen por el origen o que tengan esta inclinación. Y eso es entonces lo que vamos a ver a continuación, así que déjenlo, pongo en la página siguiente. Bien, y el tema entonces se llama transformación de funciones, aquí mismo en la página 77. Y bueno, pues dentro de este tema de transformación de funciones vamos a ver qué es lo que provoca a la gráfica que conocemos que le agreguemos un número sumando o restando a esta forma básica de la función que estudiamos, y que es la forma f de x igual a x, o bien lo que es lo mismo, g de x, no importa cómo se llame la función, g de x igual a x. Bueno, sabemos que la función igualada a x representa a una línea recta con las características que mencionamos, o sea, una recta que pasa por el origen. Y bueno, no la voy a trazar completa, nada más voy a poner aquí algunos de los puntitos por donde pasaría. Entonces, si fuera nada más f de x igual a x, bueno, pues es una recta que pasaría por todos estos puntitos, y no solamente en este primer cuadrante, sino también en el tercer cuadrante, ¿verdad? Así que así se vería la forma básica f de x igual a x hasta aquí. Pero, ¿qué es lo que va a suceder con estos puntos de la gráfica cuando agreguemos un más uno? Bueno, pues es algo muy simple. Cada uno de los puntos de la gráfica, pues le estamos agregando a su valor de y, que es lo mismo que f de x, le estamos agregando a la y un más uno. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que cada uno de estos puntos va a subir una unidad, así que cada uno de ellos sube una unidad. Y bueno, pues entonces ahora voy a poner todos estos puntos en color azul, una unidad arriba de los otros. Y bueno, pues con esto ya sería suficiente para trazar la nueva línea recta, que a diferencia de la original ya no va a pasar por el origen, sino que va a pasar una unidad arriba del origen. Bueno, pues esa es lo que sucedería para este caso, la forma f de x igual a x más uno. Y bueno, pues por lo que acabo de explicar, sería fácil entender qué es lo que ocurriría o cómo se vería la gráfica de g de x igual a x menos 2, como para ponerla en este plano cartesiano. Así que bueno, pues platícame en el chat, ¿qué crees que es lo que va a pasar con la gráfica que corresponde a g de x igual a x menos 2? ¿Cómo se va a ver en el plano cartesiano? Y María Fernanda ya contestó, y es correcto, María Fernanda. Dice que bajaría 2 unidades, así es. Entonces también Paola y Montserrat, 2 unidades abajo. Estrella bajaría 2 unidades. Así que esta es de las transformaciones más sencillas. Cuando sumamos o restamos un número a la función, bueno, pues la gráfica va a subir o a bajar tantas unidades como indique ese número, ¿no? Entonces, bueno, pues sin tener que decir más, ya no va a pasar por el origen. O sea, lo que hay que saber es que la original, la forma básica, pasaba por el origen, pero que al agregarle este menos 2, bueno, pues de aquí en adelante le puedo poner así como que una nota. Este menos 2 significa que baja 2 unidades, baja 2. Y este más uno, pues significa que sube una unidad. O sea que si tienes un número sumando, la gráfica pues va a subir, y si tienes un número restando va a bajar. Y bueno, lo puedo incluso corroborar con un programa graficador como puede ser GeoGebra. Y bueno, pues entonces si ya no va a pasar por el origen,
bueno, pues va a pasar 2 unidades abajo, o sea, pasaría por este punto, y lo que no cambiaría es la inclinación, o sea que seguiría teniendo un ángulo de inclinación de 45 grados, o sea que pasaría por todos los puntos que estarían en esta diagonal, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a trazarla de tal manera que abarque todo el plano cartesiano, entonces más o menos a ver así, la corrijo, ahí está, abarcando todo este plano cartesiano con sus 45 grados, pero que ya no va a pasar por el origen. Bien, bueno, pues nada más para verificar lo que acabamos de decir, esta que es de las transformaciones de las funciones más sencillas que vamos a estudiar, bueno, pues vamos a sacar GeoGebra para mostrar que efectivamente eso ocurre y no solamente, de una vez voy a adelantar, no solamente va a ocurrir para la función f de x igual a x, sino también para otras funciones, como voy a mostrar en un momento más en GeoGebra. Así que permítanme un segundito para poner aquí, primero, pues lo que es la forma básica de la función lineal, donde yo le puedo poner aquí en este recuadro de entrada f de x igual a x, o como lo platiqué desde las sesiones pasadas, con que yo nada más le ponga aquí la pura x en entrada, así, x nada más, incluso ya ahí se ve la gráfica. Bueno, al darle enter a esta x en la entrada, automáticamente el programa le va a llamar f de x igual a x y eso va a aparecer en la vista algebraica. Un segundo, ahí está. Entonces es la función, la forma básica de la función lineal. Y bueno, pues lo que acabamos de decir es que si yo le agrego un número sumando, sea más uno, o sea más 2, o sea más 3, o el número que sea, a ver, vamos a poner un, por ejemplo, un más 3. Entonces, bueno, pues al darle enter a esta función, pues la predicción es que todos los puntos van a subir 3 unidades y en vez de pasar por el origen, pues ahora va a pasar por este punto 0,3, ¿verdad? Bien, a ver si es cierto y ahí está, ¿no? Bien, y que si en vez de sumarle, vamos a regresarla como estaba, si en vez de sumarle le restamos, pongo aquí la dejo como estaba, un segundito, ahí está. Si en vez de sumarle le resto, es más, pues puedo restar incluso fracciones, por ejemplo, que le reste por acá menos la fracción un medio, así. Entonces, bueno, pues en vez de pasar por este punto que es el origen, va a pasar media unidad abajo, o sea, va a pasar más o menos por aquí, a ver si es cierto. Le voy a dar enter y ahí está, entonces baja media unidad. Bien, pero pues a lo mejor a alguien se le ocurre decir, pues bueno, maestro, ¿no será más bien que en vez de bajar media unidad se recorrió media unidad a la derecha? O sea, ¿qué diferencia hay entre pues esta gráfica y que yo diga, bueno, pues en vez de bajar se recorrió a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tienen razón, entonces pues alguien lo puede ver como que toda la gráfica se recorrió a la derecha, o bien si le sumáramos un número, pues que toda la gráfica se recorra hacia la izquierda, ¿no? Entonces que le ponga yo por acá, por ejemplo, más 2. Entonces, bueno, alguien dice, ah, pues se recorrió hacia la izquierda, maestro. Bueno, pues no. Para mostrar entonces que un número que esté sumando o restando efectivamente sube o baja a la gráfica de la función, voy a poner otra función distinta que no sea f de x igual a x. Es más, voy a dar un adelanto de cómo se vería una función pues un poco más complicada o con una ecuación más complicada, como lo podría ser, por ejemplo, una media circunferencia, ¿no? Bien, me dice Andrés, eso es porque la pendiente es de 1. Mm, bueno, la pendiente uno no ha cambiado, si se fijan, o sea, independientemente de que ustedes piensen que sube o baja o que se movió hacia la izquierda o a la derecha, noten que en todas estas rectas que he mostrado la pendiente es uno, ¿no? Bien, pero ahorita la pregunta no es esa, no es si la pendiente es uno o si la pendiente va a cambiar, sino la pregunta es, ¿y qué no en vez de que el número que esté sumando sube la gráfica, moverá la gráfica a la izquierda o a la derecha? Bueno, pues para mostrar que un número sumando más bien lo que provoca es que la gráfica suba, si está sumando ese número, o que si le restas baje, pues voy a presentar otra función. Decía yo por acá que podríamos presentar, por ejemplo,
pues una media circunferencia cuya ecuación es más difícil. A ver, la voy a inventar por acá. Raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, después les platicaré de esta función, pero por lo pronto, pues por poner una nueva función, entonces pongo esta, ¿no? Bien, y no importa que esté complicada esta función, lo que acabamos de decir es que si a la función, sea quien sea, no forzosamente una que corresponda a una línea recta, la función sea quien sea, si le sumamos un número, bueno, pues lo que acabamos de decir para la línea recta es que toda la gráfica va a subir una unidad. Entonces, bueno, pues para que no piensen que se mueve más bien a la izquierda o a la derecha, pues ahora que ya le puse aquí a esta gráfica un más 2, voy a mostrar que efectivamente toda la gráfica sube 2 unidades, que por ejemplo si estás notando que pues esta media circunferencia pasa por el punto 0,3, la predicción es que ahora va a pasar por este punto 0,5, a ver si es cierto, y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues déjenle, vuelvo a dar enter por ahí para que se vea que a toda la función le sumé 2 unidades y toda la gráfica subió. A diferencia de si le pongo, por ejemplo, aquí, en vez de un más 2 que le ponga un menos 5 medios, por ejemplo, entonces le pongo menos 5 medios, que es aproximadamente menos 2,5. Y bueno, pues entonces, déjenlo, corrijo, menos 5 medios. Un segundo, menos 5 medios. Entonces, bueno, pues la gráfica bajó. Y noten que, pues como estaba originalmente, podríamos haber dicho que el centro estaba en el origen, el centro de esta media circunferencia, y toda la gráfica bajó de tal manera que el nuevo centro está en 0, menos 5 medios, o sea, en menos 2,5. Así que, pues bueno, eso reafirma que un número sumando o restando a toda la función, pues lo que provoca es que la gráfica suba o baje. Y bueno, pues cuando hablamos de un movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o en general cualquier movimiento, bueno, pues eso tiene un nombre especial. Cuando tú mueves algo, pues le podemos llamar oficialmente traslación. Pero como es solamente hacia arriba o hacia abajo, entonces el nombre que recibe esta transformación es el nombre de traslación vertical, como lo pueden ver ustedes en la parte de arriba de los ejemplos que tenemos en pantalla. Así que así se va a llamar de aquí en adelante a esa transformación, traslación vertical. Entonces, bueno, pues podríamos incluso escribir, aunque no venga ahí en su libro, cómo se provoca esta traslación vertical. Entonces, la traslación vertical, entonces significa que si tienes un número sumando, sumando, no sale la M, sumando o restando a la función, lo que provoca es que, bueno, pues podemos poner aquí, provoca que la gráfica suba o baje respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Bueno, pues que si tienes un número que está sumando, entonces la gráfica va a subir. O sea, en ese mismo orden son las dos palabras de abajo, ¿no? Si tienes un número que está restando, va a bajar, ¿no? Bien, así es como lo podemos aprender. Pues es de las transformaciones más sencillas que podemos platicar de una función. Nota entonces que lo que estamos logrando ahorita con esta transformación y con las próximas que vamos a ver, pues es no tener que hacer forzosamente una tabulación. O sea que si tú ya desde el principio reconoces que f de x igual a x representa pues una línea recta con las características que mencionamos, o sea que es una recta que pasa por el origen y con un ángulo de 45 grados, o como dijeron por ahí, con pendiente igual a 1. Entonces, sin tener que tabular esta nueva función, bueno, pues nada más la recorres hacia arriba, hacia abajo y ya. Entonces, pues
no es necesaria la tabulación forzosamente y pues ese es el objetivo, ¿no? Aparte de que entiendan qué provoca estos números cuando están operando a una función, ya sea sumando, restando o cualquier otra operación, bueno, pues que pues se evita la tabulación, ¿no? Bien. Y bueno, entonces, pues ya tenemos esta primera transformación, que es la más sencilla. La vamos a repasar después de que veamos las otras dos transformaciones que podemos aplicarle a esta función f de x igual a x. Y bueno, la siguiente que voy a presentar es recibe el nombre de reflexión vertical. Y bueno, ahorita vamos a comentar por qué se le llama reflexión vertical, así como a la primera se le llamó traslación vertical, pues existe esto que es reflexión. Y bueno, pues vamos a tratar de entender por qué se le llama reflexión. Para ello, bueno, tenemos en este ejemplo que dibujar la recta cuya función es f de x igual a menos x. Nota que, pues aquí tenemos a la forma básica de la función, que es f de x igual a x, con la única diferencia que tiene este signo negativo. Así que, bueno, pues por ahí tengo un comentario de Abril. Se me ocurre que en vez de ser creciente, será decreciente. Eso es correcto, pero pues vamos a tratar de entenderlo desde otra perspectiva. Dice María Fernanda, desde el origen baja una unidad. No, ahí sí no. No va a bajar una unidad porque para que bajara una unidad deberíamos restarle un número, o sea, más bien aquí ponerle un menos uno, por ejemplo, para que bajara una unidad. Y como no tiene un número sumando o restando, la gráfica no va a subir ni a bajar, ¿verdad? Entonces, bueno, no se preocupen, precisamente por eso ahorita lo estamos presentando y son buenas las conjeturas, sean correctas o falsas, bueno, pues los estoy haciendo pensar, ¿no? Bien, entonces dice Andrés que empieza por el origen, o sea que no tiene por qué subir ni bajar, eso es correcto. Y pues Abril había dicho, bueno, la recta va a ser decreciente, sí, pero pues hay muchas rectas decrecientes, puede ser una recta decreciente así o así o así, o sea que son rectas que de izquierda a derecha van bajando. La pregunta es, bueno, ¿y con qué inclinación exactamente? Bueno, pues dice Andrés que la pendiente vale menos uno. Y bueno, podríamos verlo de esa manera, efectivamente. Se podría comparar a esta función f de x igual a menos x con la ecuación en vez de f de x, recuerden que es lo mismo que y igual a mx más b, y efectivamente tienes razón, Andrés, la pendiente, la voy a poner con otro color, la pendiente sería el coeficiente de la x, que si nada más es un signo negativo, bueno, ese número realmente es un menos uno, es correcto. Bueno, esa es una manera de verlo, pero quiero que lo veamos con otro enfoque. Ese otro enfoque podría obtenerse a partir de una tabulación. Y bueno, pues como lo hicimos para cuando construimos la forma básica, puedo poner aquí valores de x y obtener valores de f de x, donde mi nueva f de x es esta, ¿no? O sea, f de x es igual a menos x. Y bueno, pues puedo inventar algunos valores arbitrarios como por ejemplo menos 5, menos 3, me salto hasta el cero, luego me voy al 2 y al 4. Con estos va a ser suficiente. Y bueno, pues comencemos por entender esto. Si yo a la función le pongo un menos 5 en la x, lo pongo entonces así como f de menos 5. Al poner un menos 5 aquí con el signo menos, ¿qué número obtengo por acá? Y ya lo tengo por acá en el chat. Incluso Paula ya me está diciendo, darían los mismos números, pero con signo contrario. Eso es correcto. Y bueno, pues los demás están contestando que efectivamente para este menos 5 el menos de la función con el menos del número se vuelve más. Entonces, bueno, así que aquí sería más 5. Luego, f de menos 3 con el menos se vuelve más 3. Muy bien. Luego, el único que no cambia es el cero. F de cero sigue siendo cero. Por ahí Abril ya me puso todos los valores de una vez. Entonces, pero los vamos a ir pensando uno por uno. F de 2 con el menos de la función se vuelve menos 2 y f de 4 se vuelve menos 4. Entonces, pues sí, tenía razón. Entonces, Paola, darían los mismos números, pero con signo contrario. Así que bueno, pero ahora, ¿qué va a pasar en la gráfica? Bueno, pues vamos a empezar a comentar que, como lo dijimos hace rato,
La forma básica de la función f de x igual a x pasaba por todos los puntos que están en esta diagonal, ¿verdad? Los voy a marcar. Bien. Pero ahora los puntos de mi nueva función que va a ser f de x igual a menos x, bueno, pues en realidad son los mismos, pero del otro lado del eje x, o sea que si aquí está el eje x, por ejemplo, tengo este punto que era f de menos 5 es menos 5, pues ahora se vuelve más 5 por acá arriba, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que este puntito de alguna manera como que se reflejó y por eso se llama reflexión vertical, se reflejó para estar del otro lado del eje X. F de menos 3 es 3, o sea que si aquí tendríamos este punto menos 3,3 es porque es el reflejo del original y se va hasta allá arriba y a la misma distancia del eje X, ¿no? Bien, el único que se queda en su lugar es el punto 0,0, como bien me decían por ahí, bueno, pues va a seguir pasando por el origen, o sea, no tiene que pasar ni arriba ni abajo. Pero todos los demás puntos que no estén sobre el eje X se van a reflejar con respecto a él. Eso incluye, por ejemplo, al punto 2, que ahora ya no va a ser 2,2, sino 2 menos 2, o sea que este punto se reflejó del otro lado del eje X y este también y todos los demás, ¿no? Entonces, y a la misma distancia, ¿no? Entonces, bueno, se van reflejando todos estos puntos y bueno, pues la nueva línea recta que se está formando es también una recta que pasa por el origen. Es cierto, es una recta decreciente, pero también, como dijo Andrés, dependiente menos uno. Pero lo importante es que entiendan el efecto por el cual se llama reflexión vertical. Entonces, ¿cómo se logra esta reflexión vertical? Si toda la función se multiplica, toda la función se multiplica, ¿por qué número? ¿Por qué número será que es el que estamos usando para multiplicar toda la función? Y me contestan por acá. Menos uno, muy bien, María Fernanda y Montserrat. Por menos uno. Entonces, multiplicar por menos uno implica cambiarle de signo a toda la función, ¿no? Entonces, bueno, pues se provoca una reflexión vertical, que significa que pues es como si hubiera un espejo en el eje X, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a remarcar como si el eje X fuera un espejo, aquí le pongo espejo, y entonces todo lo que estaba, todos los puntos que estaban arriba del eje X se van, más bien los que estaban abajo del eje X se van para arriba y los que estaban arriba se van para abajo. Los únicos que permanecen en su lugar son los que estaban sobre el mismo eje X, en este caso el origen, ¿no? Bien. Ok, pero para mostrar mejor esta transformación, pues voy a volver a sacar GeoGebra y bueno, pues vamos a aplicarlo a otra función, así que veamos qué ocurre por acá. Bien, un segundito, ahí está. Todavía tengo esta media circunferencia. Y bueno, pues incluso así como está, pues voy a hacer el experimento de multiplicar no nada más al principio, o sea, no nada más aquí, ponerle un signo menos y ya, sino que si voy a querer que toda la gráfica se refleje con respecto al eje X, necesito multiplicar todo por menos, que sería abriendo un paréntesis, así. Y bueno, ese paréntesis está en rojo porque me falta cerrarlo hasta el final. Entonces, bueno, pues le pongo ahí. Ahora ya se puso en verde ese paréntesis. Y si toda la función la multiplico por un signo negativo, esta gráfica se va a reflejar con respecto al eje X. Por ejemplo, bueno, podemos decir que este puntito, que es el extremo derecho, bueno, pues en vez de estar en el punto 3, menos 2,5, la predicción es que se va a ir por acá al 3,2,5 positivo. O este de acá, que está en 0,1, bueno, pues la predicción es que se va a ir al 0, bueno, aquí estaría más bien 0,1 medio, ¿no? Se iría al 0, menos un medio, a ver si es cierto, y pues ahí está, ¿no? Entonces, todos los puntos de la gráfica se reflejaron con respecto al eje X. Bueno, entonces también es una transformación sencilla. Bien, ok. Así que pues regresemos al apunte y hablemos ahora de la
última transformación que necesitamos para obtener cualquier línea recta en el plano cartesiano a través de su función. Bien, entonces, bueno, esa siguiente transformación que vamos a estudiar recibe el nombre de dilatación o contracción verticales, que bueno, esta no es tan sencilla. Bien, tenemos aquí un par de ejemplos. La idea es, como lo vimos para la traslación vertical, poner la gráfica de esta función en este plano cartesiano y la gráfica de esta otra función en este otro plano cartesiano. Bueno, empecemos con la de la izquierda. Lo que puedo notar es que tenemos la forma básica de la función f de x igual a x, así sin exponente en la x ni nada, y que lo único que está operando a la x es este número. Pero ¿qué operación está haciendo? ¿Qué operación hará? Por ahí me están comentando en el chat que cambia la pendiente, dice Andrés, es correcto, pero sigue pasando por el origen, eso es correcto. O sea, lo quieres ver como la pendiente, se puede ver, pero el problema es que verlo con respecto a la pendiente, pues no me sirve para otras funciones, como por ejemplo la circunferencia, que la circunferencia no tiene una única pendiente, ¿no? Entonces, bueno, y pues a la pregunta que les hice de que, qué operación está haciendo ese 2, bueno, pues Abril me contesta que está multiplicando, eso es correcto. O sea, hay un número que está multiplicando, multiplica. Y de una vez voy a decir que hay un número multiplicando no solamente en la función f de x, sino también hay un número multiplicando a la función g de x igual a x, ¿verdad? O sea que ahora esta nueva transformación, que después vemos por qué se llama dilatación o contracción, bueno, pues lo que va a provocar es, vamos a tratar de hacer las gráficas con una tabulación, pero ya no escrita, sino mental. Mira, vamos a empezar por poner en esta gráfica a la función original. F de x igual a x, sabemos que es una recta que pasa por todos los puntos de esta diagonal de cuadritos, ¿no? Y que pasa por el origen. Bien. Pero, ¿qué va a pasar con cada uno de los valores de y? Cuando multiplico por 2, bueno, que por ejemplo, si la x vale 1, 2 por 1, la y ya no vale 1, la y va a valer 2 y lo voy a poner aquí con color rojo. Si la x ahora vale 2, entonces al multiplicar ese 2 por 2 me da un 4, o sea que tendríamos el punto 2,4, ¿verdad que sí? Luego, si la x vale 3, entonces 2 por 3 me da 6 y tendríamos a este punto. Si la x vale 0, bueno, pues ahí nota que 2 por 0 sigue siendo 0 y efectivamente es una recta que pasa por el origen. Bien, y si la x vale ahora menos 1, bueno, pues 2 por menos 1 me daría menos 2 y tenemos al punto de coordenadas menos 1, menos 2. Si la x vale menos 2, la y valdría menos 4. Si la x vale menos 3, la y valdría menos 3. Y bueno, con eso es suficiente para decir que esta nueva línea recta, pues me comentaba por ahí uno de ustedes, déjenla corrijo, ahí está. Entonces, uno de ustedes me comentaba, sí, Montserrat me decía, multiplica, cambia su ángulo de inclinación. Eso se puede pensar así. Y sí, también dice Diego, tendría una pendiente de m igual a 2. Y bueno, pues como le dije a Andrés, bueno, está bien para la línea recta, que noten que la pendiente vale 2. Y sí, va a ser lo más conveniente, pero también deben entender qué sucedería para otras gráficas que no fueran líneas rectas, qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues para entender qué está pasando, vamos a volver a sacar GeoGebra. Y pues igual vamos a utilizar el número 2, entonces bueno, para alterar a la función, nada más que ese número 2, como lo platicamos, no está sumando, sino que debe estar multiplicando. Así que vamos a regresar a GeoGebra, vamos a volver a poner la media circunferencia original que les había puesto sin transformaciones, así que vamos a regresar pasos, ahí está, entonces bueno.
Ahí está esta gráfica y lo único que voy a hacer con esta gráfica, entendiendo que es una media circunferencia con centro en el origen y que, bueno, pues si quieren podemos decir que tiene radio 3. Bueno, pues la idea entonces es entender qué es lo que le va a ocurrir a la gráfica que tengo ahí si la multiplico por 2, así nada más con que le ponga un 2 al inicio. Deben entender que está multiplicando. Es más, para que se vea más claro, puedo utilizar el símbolo de multiplicación, que es un asterisco en lenguaje de línea, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahora viendo la media circunferencia, ¿podrían decirme que cambia su pendiente? Pues no, ¿verdad? Entonces, no pensemos en términos de pendiente, pensemos qué crees que le va a pasar a esta gráfica si le pongo ese 2. O sea, la gráfica pues ya no puede cambiar la pendiente. Bien, y dice Andrés, tal vez se llama dilatación porque se aleja o se acerca al eje Y. No, no al eje Y, casi estabas bien, pero no es al eje Y. Entonces, ¿a quién será? Entonces a X, muy bien Andrés, es correcto, es dilatación y noten que se llama dilatación vertical. O sea que, ¿qué es lo que realmente va a pasar con esta gráfica? Bueno, pues no es que vaya a cambiar la pendiente como le sucedería a la línea recta, así que voy a volver a poner ese valor de 2 multiplicando. Aquí le pongo un 2 multiplicando y ahora sí le voy a dar Enter. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que todos los puntos de la curva se van a despegar del eje X, o sea, se van a alejar del eje X. Entonces, mira, ahí está. Entonces, en realidad, el hecho de haber multiplicado por 2 a los puntos de esa media circunferencia, bueno, pues lo que provocó es que ya no sea una media circunferencia. ¿Qué figura sería esa? ¿Qué figura será? Ya no es media circunferencia, entonces, ¿qué es? Es un óvalo, es correcto, dice Eric. Montserrat dice que es parábola no, óvalo. Bueno, el otro nombre de óvalo lo vimos en la unidad uno. ¿Cómo se llama? Media elipse. Muy bien, Diego. Entonces, sí, es correcto. Óvalo es sinónimo de elipse, pero pues nosotros la estudiamos como elipse, ¿no? Entonces, es una media elipse. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno. También tenía yo por ahí un comentario, a ver, voy a leer. Dice Andrés, ¿y es X porque la función es f de X? No, no es tanto por eso, o sea, bueno, si por ejemplo estás pensando en que podemos hablar de, en vez de f de X, f de Y, no, mejor no nos metamos en eso. Simplemente, pues lo que está sucediendo es que cuando decimos nosotros f de X, recuerda que es lo mismo que Y. Entonces, ese número 2 lo que está alterando no es a los valores de X, es a los valores de Y. O sea que si tenías un cierto valor que estaba dado por el número que da esta raíz, entonces ese número se está duplicando y no se altera la X, lo que se altera es la Y, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va el asunto, ¿no? Bien. Ok, entonces sí, cada uno de los valores de Y se está alejando del eje X y bueno, pues a eso le podemos dar un nombre especial. Ese nombre sería dilatación, se está alejando, como bien dijo Andrés hace rato. Aunque también mencionó, se llama dilatación porque se aleja o se acerca al eje Y. Bueno, cuando se acercan los puntos al eje Y, pues no le vamos a llamar dilatación, le vamos a llamar más bien contracción. Bien, así que bueno, pues por lo pronto regresemos al apunte y ahorita volvemos a GeoGebra. Y bueno, pues vamos a decir qué es lo que está ocurriendo con estos puntos de la función de la izquierda. Los puntos, decíamos, de la función original f de x igual a x pasaban por esta diagonal, pero al multiplicar por 2 esta función, cada uno de los puntos se alejó al doble de lo que estaba del eje x. O sea que aquí tengo un alejamiento, aquí tengo que si antes el valor de y era 2, ahora es 4. Si este valor era 3, entonces esto se alejó del eje x y bueno, pues la palabra correcta más bien es dilatación. Entonces lo que se está provocando por acá es una dilatación vertical.
Dilatación vertical, así la vamos a conocer en nuestra clase. Pero bueno, pues dependiendo de quién sea el número que esté multiplicando, porque por ejemplo aquí tenemos un 2, pero podría ser un 3 o un 5, o bien incluso números fraccionarios como 3 medios o 7 cuartos. Bueno, pues dependiendo de quién sea el número que está multiplicando, a veces ese número multiplicando no provoca una dilatación, sino, como vamos a ver en la gráfica de la derecha, a veces se provoca una contracción. Por ejemplo, si tengo a la función g de x igual a un tercio de x, bueno, pues igual que le hicimos para la función de la izquierda, reconozco g de x igual a x es una línea recta que pasa por el origen a 45 grados, o sea que vuelvo a poner todos estos puntitos de la función original. Y la idea es entender qué va a pasar con todos y cada uno de los puntos de esa forma básica de la función lineal, ¿no? Y bueno, pues lo que vamos a pensar es que si la x, por ejemplo, vale 1, 1 colocado aquí por un tercio daría un tercio. Y un tercio es 0.33, o sea que ya no pasarías por el punto 1,1, sino 1,1 tercio por aquí. Si la x valiera 2, 2 por un tercio serían 2 tercios, o sea, 0.67 aproximadamente, ¿no? El que es más interesante es, por ejemplo, lo voy a apuntar por acá, g de 3. G de 3 sería un tercio por 3. ¿Y cuánto es un tercio por 3? ¿Por qué digo que es interesante? ¿Cuánto da un tercio por 3? Y ya me contestaron en el chat, un entero. Ah, pues es un valor interesante, ¿no? Entonces, bueno, este puntito en particular es interesante. Y de una vez me voy a saltar los que siguen. Otro que sería interesante sería g de 6. O sea, un tercio por 6. ¿Cuánto va a dar un tercio por 6? 2, muy bien, me contesta Andrés y Abril y también María Fernanda. Entonces, bueno, pues de una vez le pongo aquí un 2 y lo coloco también aquí en la gráfica. Y bueno, ahí ya se pueden ver que están alineados estos puntos, pero también voy a contestar cuánto valdría g de 0. O sea, si pusiéramos aquí un 0, ¿qué contestarían? 0, muy bien. O sea, un tercio por 0, o más bien cualquier número por 0 va a dar 0, ¿no? Entonces, bueno, pues va a pasar por el origen. También, por ejemplo, si pusiera g de menos 3, aquí para cuando la x vale menos 3, ¿cuánto valdría? Menos 1, es cierto. O sea, que si aquí le pongo un menos 3, aquí me va a dar menos 1. Eso es correcto y pasa por acá. Y ya sin escribirlo, pues lo mismo sucedería con g de menos 6, que daría menos 2, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí ya se pueden ver que todos los puntos están alineados. Sigue siendo una línea recta que pasa por el origen, pero a diferencia de lo que ocurrió con la gráfica de la izquierda, todos los puntos ahora no se están despegando. Entonces se están pegando o acercando al eje X, ¿no? Así que voy a poner unas flechitas para indicar que los puntos ahora se acercaron al eje X, ¿no? Bien, pero el nombre oficial pues no es que se acerquen, sino más bien que la gráfica está sufriendo una contracción vertical. Contracción vertical. Bien. Pero entonces, antes de que pues hagamos algunas pruebas en GeoGebra, la pregunta es, bueno, en ambos casos, tanto en el caso de la dilatación vertical como en el caso de la contracción vertical, pues se provocó esta dilatación o la contracción, como dijimos del principio, con un número multiplicando. Pero la pregunta, antes de que hagamos experimentos en GeoGebra, es ¿cuándo o cómo debe ser ese número multiplicando para que se provoque una dilatación? ¿Y cómo debe ser ese número multiplicando para que se provoque una contracción? Así que alguien tendrá la respuesta. A ver, hablen primero de cómo debe ser el número para que provoque una dilatación. Bien, y me dice, por ejemplo, Andrés, positivo, bueno, si fuera negativo, estaríamos hablando del caso anterior, donde tendrías una reflexión. Ahorita es cierto, solamente vamos a manejar números positivos porque ponerle negativo implica más bien una reflexión y ya son dos transformaciones, ¿no? Me dice Luna entero, también Montserrat, pero la primera que contestó bien
es Paola, mayor a uno. Y también Abril contestó, el número debe ser mayor que X, bueno, no mayor que X, sino mayor a uno debería ser. ¿Y por qué uno? Ok, ahorita platicamos de eso, ¿no? Bien, entonces Andrés dice positivo mayor a uno es dilatación. Y dice Montserrat, y en el otro, o sea, en el caso de la contracción, dice Montserrat que es fraccionario. Pues no forzosamente, más bien, si para el caso de la dilatación el número debe ser mayor a uno, pues como dice Andrés, para la contracción debe ser menor a uno. Bueno, hay una restricción por ahí que hay que comentar. Debe ser mayor a uno para que haya una dilatación y menor a uno para que sea una contracción. Nada más que por ahí hay que aclarar algo. Entonces, bueno, en general podemos decir lo siguiente. Si tenemos, por acá vamos a escribirlo, f de x, f de x, y no pongamos un número específico, pongámosle un coeficiente, como por ejemplo cuando usábamos la letra mayúscula A, ¿no? Entonces, el número A multiplicando, y voy a aclarar eso. Si tenemos un número multiplicando, multiplica a la función, en este caso la función es nada más f de x igual a x, bueno, dependiendo de qué valor tome este número a, bueno, pues podemos decir que se provoca una dilatación o contracción. Y entonces lo que me contestaron es lo siguiente. Si el número a es un número estrictamente mayor a uno, entonces es dilatación vertical. Y es correcto. Entonces, bueno, pues por ejemplo puedo ponerle el 2, el 3, el 4 y ahorita hacemos el experimento en GeoGebra. Pero ahorita estamos como que haciendo la conjetura nada más, ¿no? Y por acá, el otro caso es si el número A, y voy a dejar aquí un espacio, ahorita les digo por qué, si el número A es menor a uno, es contracción, perdón, contracción vertical. Contracción vertical. Y ahorita les comento por qué dejo este espacio, pero tengo aquí un comentario de Abril. Es que hay fracciones como por ejemplo 5 medios. Es correcto, o sea que no porque sea fraccionario, o sea, aquí es efectivamente tenemos una fracción de este lado, tenemos una fracción, pero pues a veces se van con la finta de que, pues tengo una fracción, pues forzosamente es una contracción. No, porque hay fracciones que son de este estilo, o sea, menores a uno, o hay fracciones mayores a uno, como lo dice Abril. Entonces, hay fracciones como por ejemplo 5 medios, y ahí sería el equivalente a 2.5, que es un número mayor a uno, entonces sería dilatación, ¿verdad? Así que no debe ser específicamente una fracción para que sea una contracción. Es correcto, Abril. Entonces, la condición más bien es que tengas un número mayor a uno, es dilatación. Si tienes un número multiplicando mayor, menor a uno, pues es contracción. Pero Brian entonces ya se está adelantando a lo que iba yo a decir y dice, podría ser también mayor a cero. Bueno, tiene que ser mayor a cero para hacer contracción. O sea que no nada más debo decir que el número A es menor a uno, sino que debo decir que A es mayor a cero, ¿verdad? ¿Por qué mayor a cero? Bueno, pues por lo que estaba comentando hace rato. Si el número es negativo, entonces ya estás mezclando dos transformaciones. O sea, la del número negativo, aquí era un menos uno, ¿verdad? Entonces, que lo anotamos por acá, era un menos uno. Y la de un número que puede ser fraccionario o entero o de cualquier tipo acá. Pero entonces aquí no pensemos en números negativos. O sea, simplemente números mayores a uno o entre cero y uno. Esa sería la respuesta para hacer una contracción, si está entre cero y uno. Y si es una dilatación es porque es mayor a uno. ¿Y por qué la referencia del uno? Bueno, pues es algo muy simple. Si esta era la función f de x igual a x, pues implícitamente teníamos al coeficiente uno, ¿verdad que sí? O sea, f de x igual a 1x es lo mismo que decir x. Entonces, si este coeficiente aumenta,
o sea, este número que está multiplicando aumenta, entonces se provoca una dilatación. Y si es un número menor, como por ejemplo este un tercio, menor a uno, pero mayor a cero, entonces se provoca una contracción, ¿verdad? Así es un poco más fácil de aprender. Pero pues para que les quede bien grabado esto, vamos a mostrarlo también con ayuda de GeoGebra. Así que déjenlo aparezco. Bien, y ahí está GeoGebra con su misma gráfica, con esta dilatación vertical provocada por este número 2, ¿verdad? Bien, pero ahora pues pongámosle entonces un número fraccionario como podría ser, no sé, 2 tercios. 2 tercios, ¿qué va a provocar si le pongo aquí 2 sobre 3 y le pongo ahí multiplicando a la función? Entonces, 2 tercios provocaría una dilatación o una contracción. ¿Qué opinan? ¿Qué le ponemos? 2 tercios es dilatación, es contracción. Contracción, muy bien, Andrés. Entonces voy a regresarlo porque como me salí de ahí, ya se quitó. Entonces, bueno, efectivamente, entonces si le pongo aquí 2 sobre 3, entonces pues en vez de ser una dilatación va a ser una contracción. Y bueno, si originalmente era una media circunferencia, bueno, pues la contracción también provoca que deje de ser una media circunferencia. Es más, voy a regresarla como estaba. Miren, así estaba, ¿no? Si ahora en vez de ponerle un número mayor a uno le pongo 2 tercios, entonces, pues también deja de ser media circunferencia porque todos los puntos se van a acercar al eje X. Y bueno, pues entonces esto también es media elipse, nada más que a diferencia de la anterior que vimos, que era una media elipse vertical, esto se conoce como una media elipse horizontal, o sea que aparentemente se extiende hacia la izquierda y a la derecha, ¿no? Bien, ok, así que efectivamente un número menor a uno multiplicando la función provoca una contracción y todos los puntos se acercan, excepto los que estaban sobre el eje X, ¿no? Así que bueno. Pero si le pongo otra fracción, por ejemplo, que aquí le ponga en vez de 2 tercios, le pongo, por ejemplo, 7 tercios, ¿será contracción o dilatación? ¿Qué opinan? Dilatación, si le pongo 7 tercios en vez de 2 tercios, como 7 tercios es mayor a uno, entonces va a ser una dilatación. A ver si es cierto, le vuelvo a cambiar acá, 7 tercios, y sí. Entonces, bueno, pues es una dilatación. Así que con eso espero que les quede claro. Pero bueno, y voy a resolver algo más. Entonces, si yo pongo aquí, vamos a poner un número más sencillo. Vamos a volver a poner, por ejemplo, el 2. Ahí está el 2 y era una dilatación, ¿no? Bien, pero pues si yo nada más dijera, se provoca una contracción con números menores a uno, pues por definición todos los números negativos son menores a uno y entonces estaría mal. ¿Qué tal si yo aquí le pongo menos 2? ¿Qué creen que va a pasar con ese menos 2? A ver cuál será su predicción. Y bueno, ahorita lo quito. Y dice Eric que es una contracción el menos 2. Pues no, Eric. También es una dilatación, pero Abril le agrega se va a voltear. Cuando dice Abril que se va a voltear, se refiere a que va a haber no solamente una dilatación, sino una reflexión. Y Andrés dice, es una dilatación reflejada. A ver si es cierto. Entonces pongámoslo por acá. Le pongo su menos aquí. Y entonces ya estamos hablando de dos transformaciones al mismo tiempo. A ver, la recorro para que se vea, ¿no? Entonces tiene una dilatación porque todos los puntos se alejaron del eje X, pero además se pusieron de cabeza, ¿no? Entonces todo lo que estaba arriba del eje X se fue debajo del eje X porque ya están combinando dos transformaciones al mismo tiempo. Y en realidad con las tres que estudiamos podríamos incluso combinar las tres transformaciones y eso es lo que vamos a hacer en los ejemplos que vienen a continuación, pero para la línea recta. Me dice Eric, ¿podría decirse una dilatación negativa? No, de preferencia no, o sea, más bien lo que lo debemos ver como dos transformaciones, como dice Abril, sería dilatación y reflexión, son dos transformaciones.
para no poner nuevas transformaciones. En realidad solamente, por el momento, solamente hemos aprendido estas tres transformaciones. La primera fue la reflexión, digo, la traslación vertical, o sea que puedes subir o bajar la gráfica. La segunda fue la reflexión vertical también, o sea que se voltea de un lado del eje X al otro. Y esta que fue la nueva, que se llama dilatación o contracción. Y bueno, se debe entender como si fuera una sola, porque no puedes aplicar las dos al mismo tiempo. O sea, una función o la dilatas o la contraes, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo y por eso se considera como si fuera una sola y que además es provocado por la misma operación. La operación que le haces a la ecuación es una multiplicación, ya sea de un número mayor a uno o de un número entre 0 y 1. Y para que se entienda mejor eso, pues vamos ahora a hacer los ejemplos de las combinaciones de estas tres transformaciones. Así que bueno, pues vamos a regresar al apunte. Bien. Ejercicios. Traza la gráfica de las funciones lineales. Y bueno, pues a lo mejor si no sabían cómo se hacía esto, pues hubieran dicho, ah, pues puedo hacerlo tabulando y ya, maestro. Pero no, la idea ahora es que sin tener que tabular, podamos obtener las gráficas de estas funciones lineales o que también se conocen de primer grado a partir de entender que tenemos la forma básica f de x igual a x o g de x igual a x y que hay ahí algunos valores extra, ya sean números multiplicando o sumando, que provocan transformaciones a la gráfica original. Entonces, bueno, por ejemplo, yo puedo reconocer aquí este más 3. ¿Qué provoca ese más 3 a la gráfica original de la función f de x igual a x? Sube 3, dice Andrés. Ajá, y también contesta Abril. Va a subir 3 unidades. María Fernanda que suba 3 unidades. Y Jorge sube 3. Ah, pues así de simple. Le voy a poner. Lo oficial sería decir, es una traslación vertical hacia arriba, si quieren, ¿no? Pero pues, para que sea más breve, pues le ponemos así de fácil. Sube 3. Y ya, ¿no? Y Andrés dice que también se refleja. Y eso está dado por el puro signo menos uno, o más bien por el menos uno que está multiplicando. Aquí le voy a poner reflexión vertical. Reflexión vertical. Y reflexión vertical significa que todo lo que estaba arriba del eje X se va hacia abajo y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, con esas dos transformaciones ya podemos trazar la gráfica siempre y cuando recuerdes cómo se veía la gráfica de la forma básica, o sea, f de x igual a x, bueno, pues era una línea recta que pasaba por todos los puntos de esta diagonal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner acá también unos en el tercer cuadrante. Y bueno, podemos empezar por decir, la más fácil es la traslación vertical, o sea, sube 3. Y si sube 3, entonces, bueno, ya no pasa por el origen, sino que ahora voy a poner un nuevo punto con color rojo que pase 3 unidades arriba del origen. Y como además tiene una reflexión vertical, en vez de ser una diagonal creciente, va a ser una diagonal decreciente. O sea que si no fuera por la reflexión vertical, pues entonces pasaría por todos estos puntos. Pero ahora va a haber una reflexión y ahora ya no con respecto al eje X, sino con la línea horizontal por donde pasa este punto que anteriormente estaba en el origen. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues en vez de tener, como me decían hace rato, pendiente 1, ahora va a tener pendiente menos 1 y va a pasar por todos los puntos de esta diagonal. Así que, pues, así se vería la gráfica, pasando por todos estos puntitos. Déjenme corrijo. Ahí está. Y bueno, pues nota, pues pudimos trazar la gráfica de esta función sin tener que tabular. Y pues incluso podríamos contestar el dominio y el rango. A ver, recordemos eso de dominio y rango, que es una de las razones por las que estamos tratando de obtener las gráficas. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál sería el rango de esta función?
les olvidó dominio y rango. La extensión sobre el eje X es el dominio y ya lo puso Montserrat, de menos infinito a infinito. ¿Y el rango? O sea que abarca todo el eje X, ¿verdad? Y el rango, igual, pues sí. Entonces ya lo puso también Abril. Y pues tanto el dominio como el rango serían de menos infinito a infinito. El rango es porque se ve de abajo para arriba, ¿verdad? Bien. Pero pues habíamos dejado un poco de lado esto del dominio del rango, no lo habíamos mencionado en las gráficas anteriores, porque pues el objetivo entonces ahorita es más bien aprender las distintas transformaciones, pero notar que todas estas transformaciones para lo que nos van a servir ahorita es para trazar todos los distintos tipos de rectas siempre y cuando sean rectas inclinadas. Y pues no importa si tú tienes una recta inclinada así o bien así, no importa si pasa por el origen o no, mientras sea una recta inclinada, estarás de acuerdo que el dominio y el rango siguen siendo de menos infinito a infinito para todas estas rectas inclinadas, ¿verdad? Entonces, pues ya no mencionemos el dominio y el rango de aquí en adelante. El dominio y el rango para cualquier recta inclinada es de menos infinito a infinito y mejor nos concentramos en las transformaciones. Así que dejen quito esto y vamos ahora a contestar el inciso B. Tengo entonces la forma básica g de x igual a x y tengo este número menos 3 multiplicando. Pero debe entenderse, como lo platicé hace rato, que ese menos 3 implica dos transformaciones. ¿Cuáles son esas dos transformaciones? Se refleja y se dilata. Eso es correcto. Muy bien. Entonces tiene una reflexión y una dilatación verticales. Muy bien. Entonces, eso lo conté. El primero que contestó fue Andrés, pero también Abril y Diego y María Fernanda y Montserrat. Todos contestaron bien. Entonces se puede ver en dos partes. Por un lado, el puro signo menos es una reflexión vertical. E insisto en ponerle vertical porque más adelante, para otras funciones, vamos a platicar de las reflexiones horizontales. Así que bueno, no nada más me digan reflexión, ¿no? Y la dilatación también es dilatación vertical. Entonces, bueno, porque también más adelante puede existir la dilatación horizontal. Pero bueno, ahorita nada más nos concentramos en las que conocemos, que son reflexiones, dilataciones, contracciones y traslaciones, y todas han sido verticales, ¿no? Y con ellas es suficiente para trazar cualquier línea recta. Entonces, bueno, pues es reflexión vertical, dilatación vertical, nada más que hay un problema. El hecho de que sea una reflexión y una dilatación y que no haya traslación, bueno, pues ya me garantiza que la gráfica va a seguir pasando por el origen, ¿verdad? Para que no pasara por el origen, forzosamente debería haber una traslación, como por ejemplo acá, que subió 3. Entonces, pues podemos empezar por ahí. Sé que esta función lineal va a representar una línea recta que al no tener traslación vertical va a pasar por el origen. Y es cierto, tiene una reflexión vertical y una dilatación vertical. La reflexión vertical significaría que tienes una recta como esta, una recta decreciente, que puede ser así o así o así. Bueno, eso está bien. Pero el problema es que como la dilatación es de 3, bueno, pues no me queda muy claro cuál de estas rectas es, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación, ahora, a pesar de que son dos transformaciones, sí me conviene para trazar exactamente por dónde pasa, pues recordar lo que hace rato estuvo insistiendo Andrés, que este número compuesto, o sea, con todo y su signo, representa la pendiente de la línea recta. Dejen quito la regla. La pendiente de la línea recta es ese número que acompaña a la X. La pendiente vale menos 3. Y si ya sabes que pasa por el origen, también puedes recordar cómo se trazaba una línea recta con pendiente menos 3. Y después vamos a verificar que efectivamente se cumplan estas dos condiciones. Así que, ¿qué hago para trazar esa línea recta?
O ya se les olvidó. Eso lo aprendieron en la unidad 2 desde el inicio de la unidad 2. Entonces, bueno, pues ya me dice Abril y María Fernanda. Tres abajo y uno a la derecha. Muy bien. Ok. Y también Andrés y Jorge, contamos tres para abajo y uno a la derecha. Muy bien, entonces, bueno, pues sí, así de fácil. Es más fácil hacer eso que estar pensando exactamente cómo va a cumplirse esta dilatación vertical. Más bien, después de que haga que la recta pase por esos dos puntos, vamos a trazar el segmento y a prolongarlo. Entonces voy a verificar a ver si efectivamente se cumplieron las dos cosas. Y bueno, sí, reflexión vertical, simplemente porque es una recta decreciente. Aquí lo pongo entre paréntesis, recta decreciente. Decreciente. Y si es una dilatación vertical, lo que debo verificar es que a diferencia de la gráfica original que pasaba por estos puntos y que habíamos dicho que el ángulo de inclinación eran 45 grados, bueno, pues nota que con respecto al eje X, si yo mido el ángulo desde el eje X hacia acá, sin pensar en el sentido de contrario a las manecillas ni nada de esto, este ángulo puedo decir que es un ángulo mayor a 45 grados. Bueno, pues eso sería el significado de la dilatación vertical para la línea recta. O sea, si en vez de ser una dilatación fuera una contracción, entonces pues se hubiera visto más bien la línea recta así. O sea, más pegada hacia el eje X. Recuerden que la referencia de los 45 grados es cuando pasa por la diagonal de todos estos cuadritos. Ahí habría exactamente 45 grados. Y entonces nota que ahí en pantalla tienes una gráfica a 45 grados, nada más que es decreciente, una gráfica con un ángulo mayor a 45 grados, entonces eso va a representar una dilatación, y una gráfica con un ángulo menor a 45 grados, así que eso va a representar una contracción. Bueno, pues me quedo con la original, ¿no? O sea, al haber trazado con esa pendiente contando tres hacia abajo y uno a la derecha, entonces verifico que se cumplan las dos cosas, que sea una reflexión vertical, o sea, recta decreciente, y que sea una dilatación vertical, o sea, que el ángulo sea mayor a 45 grados, ¿no? Es más, aquí, bueno, lo voy a dejar así porque con eso es suficiente, ¿no? Ok, bien. Pero tenemos entonces más ejercicios. En estos dos ejercicios hemos combinado dos de las tres transformaciones. Y en este inciso, en alguno de estos incisos se deben combinar las tres. A ver, vamos a ver en cuál de ellos se combinan las tres, ¿no? Bien, bueno, aquí entonces, inciso C, mi nueva función se llama h de x. ¿Y cuántas transformaciones ves y cuáles son? Bien. Montserrat dice, se contrae y baja 3. Es correcto. Y Andrés dice, se traslada 3 abajo y se contrae. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle primero este menos 3. No importa el orden, pero lo voy a poner primero, que es la más fácil. Baja 3. Y tengo un número multiplicando a la x, que al ser un número menor a 1 provoca una contracción. Contrae de manera vertical. Y que además se puede interpretar como la pendiente, o sea que cuánto vale la pendiente. Un medio, muy bien Andrés. Entonces, ese número que está multiplicando, sea positivo o negativo, es la pendiente, ¿no? Entonces, bueno, pues me va a convenir más usar la pendiente. Y bueno, pues vamos ahora a trazar la gráfica diciendo que ya no pasa por el origen, sino que baja 3. Que por cierto, en la unidad 2 a ese valor le llamamos ordenada al origen. B es igual a menos 3, ¿verdad que sí? O sea, lo voy a corregir. B igual a menos 3. Ah, pues era el número que estaba sumando o restando. Bueno, si quieres ponerle B o simplemente entender que baja 3, ya no pasa por el origen, está bien, ¿no? Y que desde ahí puedo trazar esa pendiente y ver si es cierto que cumple esta condición, que tiene una contracción vertical. Así que cuento en las Y, 1, uno hacia arriba y 2 a la derecha para llegar a este punto. Y puedo repetir el proceso, uno y 2, uno y 2. Ah, bueno, pues con eso ya puedo trazar la recta abarcando todo el plano cartesiano. Así, listo. Entonces, bueno, nota que
Este ángulo mide más o menos de 45 grados. O sea, si recuerdan ustedes el ángulo de inclinación, si yo prolongo por acá al eje X, es el ángulo que se forma entre la línea recta y el eje X en cuestión. Así que mi pregunta es, ¿este ángulo de inclinación es mayor o menor de 45 grados? Menor, dice Abril. Es correcto. Entonces es un ángulo menor. Recuerden, la referencia es muy fácil. Si tú tienes una línea recta que pasa por la diagonal de los cuadrados, o sea, uno arriba y uno a la derecha, ahí hay 45 grados, ¿verdad? Pero entonces nota que este ángulo es menor a 45 grados. Entonces, bueno, pues estamos corroborando que efectivamente hay una contracción y la manera de medir exactamente esa contracción es con este parámetro, que es la pendiente. Por eso no solamente estamos hablando en este caso de las transformaciones, sino también de la pendiente de la línea recta para trazarla mejor. Dice Abril, de hecho, es la mitad de 45 grados. Bueno, pues, ¿qué crees que no? O sea, podríamos pensar que como la pendiente de una línea recta a 45 grados, efectivamente, si tú tienes una recta a 45 grados, la pendiente es exactamente igual a uno. Entonces, como que sería lógica tu afirmación, que si la pendiente es la mitad, entonces esto sería la mitad de 45 grados. O sea que si aquí hay 45 grados, aquí habría la mitad, que sería 22.5 grados. Y no, ¿qué crees que no? Así que qué bueno que lo mencionaste para recordarte cómo se puede demostrar que no es la mitad del ángulo. Aunque es cierto que esta es la mitad de esta pendiente, el ángulo no se va a la mitad. Y para ello, pues les recuerdo que había una manera de obtener el ángulo muy fácil con ayuda de la calculadora. Entonces, bueno, pues saco la calculadora y bueno, empecemos por esto. Si el ángulo es la tangente inversa de la pendiente, efectivamente la tangente inversa de uno son los 45 que teníamos marcados, ¿no? Pero entonces aquí voy a alterar para decir que la tangente inversa de la pendiente, ya no uno, sino más bien un medio, no es la mitad del ángulo, noten, miren, me da un poco más de la mitad. Así que aunque parecía lógico, no hay una proporción en ese caso, ¿no? O sea, si la pendiente se va a la mitad, el ángulo no se va a la mitad, no son proporcionales. Así que bueno, pues para contestar tu pregunta, ahí no había 22.5 grados. Simplemente decimos que es un ángulo menor y ya, ¿no? Entonces, bueno, quitemos esto y listo, ¿no? Lo importante es nada más compararlo con tus 45 grados y decir, ah, pues este ángulo es menor a 45 grados, pues entonces implica contracción vertical. Con eso basta, ¿no? Sin tener que decir exactamente qué ángulo es, no es necesario. Bien. Ok, y ahora sí, el ejemplo de la derecha, tenemos esta función que, bueno, ahora ya no se llama ni f de x, ni g de x, ni h de x, se llama y. Y bueno, pues y es lo mismo que f de x, ¿no? Entonces, bueno, y teniendo a la función y igual a x, sabemos que y igual a x es una línea recta que pasa por todos estos puntitos, ¿no? Acá, acá, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que decir y igual a x o f de x igual a x. Pero entonces, ¿qué transformaciones puedes ver que sufre esa función en la gráfica? Y pues tengo por ahí una respuesta de Abril. Son las tres: traslación, dilatación y reflexión verticales. Es correcto, muy bien. Montserrat dice, se refleja, dilata y sube uno. Muy bien, o sea que ya incluso dijiste exactamente cuánto va a trasladarse. Bien, y Paola dice, tiene las tres transformaciones. Muy bien, entonces vamos a anotar una por una. El más uno significa que sube uno. El puro signo negativo afectando al número que multiplica es una reflexión vertical. Y el 4 tercios sin el menos, así nada más,
como es un número mayor a uno, es una dilatación, ¿no? Dilatación vertical. Pero como decíamos hace rato, me conviene más entender ese número multiplicando con todo y su signo como la pendiente, pues de una vez selecciono todo el número, o sea, esas dos transformaciones y digo que ese número es la pendiente para que sea más fácil de trazar. Y entonces, bueno, ¿por dónde empezamos si quieres trazar esta línea recta? ¿Por dónde empezarías? Y dicen por acá, por subir uno, muy bien. Lo primero por donde se debe empezar es por saber en qué parte del eje Y va a pasar. Si no hay traslación, pasa por el origen. Si tienes un número sumando, pasa arriba del origen. Y si tienes un número restando, pasa por debajo del origen, ¿verdad? Entonces empecemos por decir que sube uno. Bien, y también dice Paola, se puede decir que uno es la ordenada del origen. Muy bien, o sea, está relacionado con lo que vimos en la unidad pasada. Subiendo una unidad, dice María Fernanda. Muy bien, entonces empezamos por ahí. Por la traslación vertical es lo más fácil, ¿no? Bien, sube uno. Y ahora, en vez de pensar en estas dos, más bien las voy a corroborar después de trazar la pendiente. O sea que, ¿qué hago desde aquí? Desde este punto, ¿qué debo hacer? Dice Montserrat, bajar 4 y 3 a la derecha. Muy bien, entonces lo anoto. La pendiente siendo menos 4 tercios significa menos 4 en las Y y 3 en las X. Contamos 4 hacia abajo, 3 a la derecha, llegamos a este punto, no importa cuál sea, uno los dos puntos y prolongo la recta de ambos lados. Bien, así es, hasta que abarque todo el plano cartesiano. Bien, lo voy a poner hasta aquí, nada más para que no tape esa etiqueta, ¿no? Bien, ok. Y ya, entonces, pues así de fácil se traza y si acaso verificamos. Efectivamente hay una reflexión vertical porque la recta es decreciente. Entonces aquí le pongo decrece. Y también hay una dilatación vertical porque aunque sea por muy poquito, pero el ángulo que se forma, tomas un punto cualquiera, por ejemplo el ángulo que se forma es, aunque sea tantito, pero ligeramente mayor a 45 grados, ahí estarían los 45 grados medidos de aquí para acá, ¿no? Entonces, bueno, como esta línea azul tiene mayor inclinación, pues entonces se corrobora que efectivamente hay una dilatación vertical. Pero bueno, quitemos esa referencia. Nada más así, ¿no? Bien, ok. Así que bueno, pues esas son las transformaciones, las tres transformaciones que nos permiten obtener la gráfica de cualquier línea recta escrita como función. O sea que las funciones lineales siempre van a representar líneas rectas. Y bueno, pues por eso el tema empezó así, como que la forma que tiene esto es la forma f de x igual a m por x, o sea, un número multiplicando la x que puede ser positivo o negativo, más o menos un número que es la ordenada del origen y que ese número va a representar siempre una traslación vertical, ya sea que esté sumando o restando, ¿no? Bien, ok. Así que, pues, como ven, no es complicado y además estas tres transformaciones me van a servir para cuando tengamos otras funciones, como hace rato que les mostré la media circunferencia. Bien, bueno, avancemos un poco más y entonces tenemos por acá ahora una nueva función. Si ya estudiamos a la función de primer grado, recuerden que el tema en el que estamos es función polinomial. En la clase pasada habíamos dicho las funciones polinomiales, o sea, ejemplos de funciones polinomiales podría ser f de x igual a, no sé, un número cualquiera, como por ejemplo el 3. Esto era una función constante, ¿no? O de primer grado. Si yo tengo algo como esto, f de x igual a 5x menos 2, esto es una función lineal o de primer grado. Bien. Y ahora tenemos ejemplos de funciones de segundo grado. Entonces, bueno, pues tienes lo que sería la constante, el término de primer grado, y si no fuera por este de segundo grado, esto sería una función lineal. Pero ahora está apareciendo el tercer término, que sería el término a
por x cuadrada. Y ya no va a representar una línea recta. Entonces, en los minutos que nos quedan de clase, vamos a tratar de mostrar primero cómo se ve la gráfica de la forma más básica de las funciones de segundo grado. La forma más básica sería f de x igual a x cuadrada. O sea, para hacer una función de segundo grado, la variable tiene que estar elevada al cuadrado, ¿no? Tiene que haber por lo menos un término de segundo grado y por eso esta es la forma más sencilla. Así como hace rato, la forma más sencilla de la función lineal era f de x igual a x. Así que ahora relacionemos esta forma básica de la función con su gráfica. Bien, para ello vamos a hacer también una tabulación, pero no la vamos a escribir, nada más que sea una tabulación mental. Empezando con f de 0. Si yo le pongo aquí f de 0, o sea, si la x vale 0, aquí le pongo x igual a 0, ¿cuánto valdría la función? ¿O cuánto vale la y? Que es lo mismo. Y ya tengo por aquí una respuesta. Pues 0, muy bien. Andrés y Montserrat y Abril pusieron que 0. Si no, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Dejen quito estas marcas. Eso quiere decir que igual que la línea recta, la gráfica de f de x igual a x cuadrada, la forma básica, va a pasar también por el origen. Si la x vale 1, ¿cuánto vale la y? Aquí está x igual a 1. Entonces me contestan que vale 1. Muy bien, María Fernanda, Montserrat y Diego. Ok, entonces vale 1. Ok, quitemos este 1. Si la x vale 2, entonces 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces la primera que contestó es Abril. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí, con este par de puntos, podríamos decir que se parecía a la función lineal, ¿no? O sea, también pasaba por acá. Pero ya en el momento en que la x vale 2 y la y vale 4, entonces los puntos ya no están alineados. Si la x vale 3, ¿cuánto vale la y? Están 9. Bien, entonces, bueno, pues está fácil, ¿no? Entonces, el primero que contestó es Diego. Y bueno, podríamos pensar incluso si la x vale 4, nada más que hay un problema. 4 al cuadrado me daría 16, pero ese 16 ya no cabe en mi plano cartesiano que llega hasta el 10. En dado caso estaría hasta por acá arriba, ¿no? Pero bueno, como ya no cabe, no lo voy a poner. Entonces, bueno, nada más tengo la idea de que habría un punto allá arriba. Pero ahora pensemos en números negativos. ¿Cuánto valdría? Y este sí lo voy a escribir, f de menos 1. Y es 1. Muy bien, Montserrat fue la primera que contestó. F de menos 1 puso Diego, es menos 1,1. Muy bien. ¿A qué se debe? A que si pones aquí con todo y su signo negativo, todo junto, elevado al cuadrado, todo número negativo al cuadrado va a dar un número positivo, ¿verdad? Así que f de menos 1 es 1. F de menos 2 va a dar lo mismo que f de 2. O sea, ya sea menos 2 o 2 al cuadrado, pues va a dar un 4, ¿verdad que sí? Eso es lo que pasaría con menos 2. Con menos 3, pues igual que el 3. Entonces tenemos por ahí, dice Paola, ya no se forman rectas, se forman cónicas. Muy bien, entonces, ¿qué cónica será esta? F de menos 3 vale 9, f de menos 4 es 16, pero ya no cabe. Entonces, bueno, pues ya puedo ir uniendo los puntos para que me digan qué cónica será. Ahí ya tengo una respuesta, nada más déjenme dejar de trazar esto. Bien. Entonces unimos todo con una curva suave, así. Y lo voy a dejar así a propósito, pero no he terminado. Y entonces, pues sí, me están contestando desde Abril, Diego, María Fernanda, Serrat y Andrés. Parábola, todos contestaron parábola, es correcto. Y Estrella también puso parábola, ¿no? Bien, entonces efectivamente es una parábola, pero voy a hacer notar algo. No empieza aquí, ni tampoco termina por acá, ¿verdad? Dijimos que había un punto más arriba. Entonces esto debe continuar por acá hasta que se me acabe mi plano cartesiano y también de este lado debe seguir subiendo. Es una parábola. Bien, vamos a escribir eso. Entonces,
De aquí en adelante, cuando veas f de x igual a x cuadrada, entonces ya no piensas en línea recta, sino en parábola. Pero bueno, hay muchos tipos de parábolas, entonces no solamente es una parábola, también es importante que se aprendan algunas características de esta parábola. Bien, es una parábola. Este punto recibía un nombre especial que estudiamos en la unidad 1. ¿Cómo se llama ese punto que está en el origen? No me voy a decir origen, no. Díganme cómo se llama en la parábola. Y ya me puso por ahí, Diego y Paola, es el vértice. Ah, entonces es lo que vamos a decir. Le voy a poner una letra V y desde la unidad 1 a esa letra V, pues la hemos utilizado para el vértice. Entonces vamos a decir que vértice 0,0. Y no solamente pues es suficiente con que digas que es una parábola con vértice en el origen, porque puede ser una parábola, pues no sé, que se vea, por ejemplo, así, o bien así, o incluso inclinada, así, o sea, girada. Bueno, entonces hay algo más que es conveniente aprender. No solamente es una parábola con vértice en el origen, sino que hacia dónde se dice que abre. Porque, bueno, pues su eje focal sería el eje Y. Y podemos decir que es una parábola que abre hacia arriba, que es la dirección del eje Y, ¿no? Entonces, bueno, o sea, obtienes parábolas que abren hacia arriba o parábolas que abren hacia abajo o que abren a la derecha o que abren a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos anotar eso. Parábola con vértice en origen y abre hacia arriba. Bien, podríamos mencionar otros detalles que podrían ser importantes más adelante, como que pasa por estos puntos que notamos: 1, 1, 2 a la derecha y 4 hacia arriba, 3 a la derecha del vértice y 9 hacia arriba, y los simétricos del lado izquierdo, o sea, 1 a la izquierda del vértice y 1 hacia arriba, 2 a la izquierda y 4 hacia arriba, 3 a la izquierda y 9 hacia arriba. Bueno, pues esos ya son detalles que podrías aprenderte, pero en realidad para lo que más nos va a interesar, que es obtener la gráfica y ahora sí, después contestar cuál es el dominio y cuál es el rango, con que tú te aprendas estas dos características, que es una parábola con vértice en el origen y que abre hacia arriba, pues suele ser suficiente para contestar tanto el dominio como el rango, y para eso son estas letras D y R, dominio y rango. Así que dime cuál es el dominio de esta parábola. Dominio y rango. Y pues ya tengo por aquí dos comentarios. Y Montserrat y Andrés ponen dominio de menos infinito a infinito. Y muy bien. Y Valeria es la primera que de una vez ya me puso el rango. El rango me puso Valeria. Corchete 0 a infinito. Muy bien. Entonces, Montserrat, acuérdate que es con corchete. Bien, entonces, bueno, así que anotemos. El dominio siempre lleva paréntesis los infinitos y se lee de izquierda a derecha, ¿no? Y el rango se lee de abajo hacia arriba, pero el cero está incluido, o sea, precisamente por este cero del vértice en la Y, ¿no? Así que se le debe poner un corchete 0, infinito. El cero incluido es con corchete, ¿no? Bien. Y es muy importante este detalle porque, por ejemplo, en Moodle, ya sea en la tarea o en el examen, pues así como que para confundir al alumno, si es de opción múltiple, entonces pues va a venir una respuesta donde te pidan el rango, por ejemplo, y va a venir una respuesta que diga 0 a infinito con corchete en el cero, y otra con paréntesis, y pues ahí sí, pues recuerden que si fallan pues está mal por completo, así que tengan mucho cuidado con ese detalle. O sea, si es necesario incluirlo es con un corchete, ¿no? Bien, ok. Pero entonces, antes de concluir la clase de hoy, vamos a hablar de estas nuevas características que no apuntamos en la línea recta y que pues van a tener sentido a partir de esto que va a ser la parábola y que se van a llamar intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para que esto se entienda, déjenme borro esto de arriba, vamos a seleccionarlo y a borrarlo para que no nos estorbe. Si estamos hablando de parábolas, ya sea una parábola que abra hacia arriba o que abra hacia abajo,
Y bueno, podría abrir en vez de hacia arriba hacia abajo. Más adelante va a suceder cuando le involucremos la reflexión vertical. Entonces, en general, las funciones de segundo grado van a representar parábolas. Pero entonces, bueno, parábolas verticales que pueden abrir hacia arriba o hacia abajo. Pero entonces vamos a platicar que si tú tienes una línea recta y dijimos una línea recta creciente es una recta que va subiendo de izquierda a derecha, ¿no? Dijimos, una línea recta que va bajando cuando la dibujas de izquierda a derecha es una recta decreciente, ¿no? Entonces, esto era en líneas rectas, creciente y decreciente. Lo pongo aquí como rojo, creciente y decreciente. Bien. Pero una parábola, pues a diferencia de una línea recta, donde en todos los puntos de la línea recta es creciente o en todos los puntos es decreciente, en una parábola se puede decir que una de las mitades es creciente, o sea, desde el vértice a la derecha es creciente y desde el vértice a la izquierda decrece, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene el mismo sentido que cuando hablas de una recta creciente o decreciente, o sea, crece es porque a medida que vas avanzando a la derecha, los puntos van subiendo. Y también a medida que avanzas a la derecha, si los puntos van bajando, entonces tienes una mitad creciente y una decreciente. Entonces, bueno, pues concentrémonos ahora en la gráfica que tenemos acá para explicar que los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, dejen quito estas marcas, entonces, bueno, pues los intervalos de crecimiento o de decrecimiento se deben leer solamente en el eje X, solo en el eje X. ¿A qué me refiero con eso? A que, bueno, pues la mitad izquierda de esta parábola decrece. Entonces, la pregunta es, ¿desde qué valor de x y hasta qué valor de x escrito en notación de intervalos? Y por ejemplo, Andrés ya me puso no decreciente, sino creciente. Así que, bueno, primero contestemos decreciente, o sea, a la izquierda. El orden esté al revés, ¿no? ¿Dónde sería decreciente? ¿Desde qué valor? Ah, pues entonces me dice Andrés también, decrecimiento de menos infinito a cero. Y también Andrés contestó crecimiento de cero a infinito y Montserrat también. Nada más que hay un detalle que debo comentar y en el cual pues, los dos tuvieron un pequeño error. La gráfica efectivamente decrece del lado izquierdo, significa que es decreciente de menos infinito a cero, nada más que con un pequeño detalle. No es con corchete, es con paréntesis. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo explico. Y sí tienen razón, es creciente en el lado derecho, crece. ¿Desde qué valor de x? Desde el cero, pero sin tomar al cero, o sea, con paréntesis, del cero al infinito. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues lo voy a tratar de explicar con ayuda de GeoGebra. Bien, así que pues ya nada más para terminar la clase de hoy, saquemos GeoGebra y con GeoGebra les debe quedar más claro por qué no se debe incluir al cero en el intervalo de crecimiento o de decrecimiento. Bien, bueno, para eso entonces hagamos una nueva gráfica. Entonces, bueno, quitemos todo esto. Y pues comencemos por poner nada más x cuadrada. Así, ahí está la forma básica, ¿no? Bien. Para que se entienda por qué la parábola es decreciente y hasta dónde, pues voy a trazar una recta especial poniendo primero un punto y poniendo aquí en la herramienta de rectas debe haber una especial, no, aquí en donde dice perpendicular más bien, perdón. Debe haber una recta especial que se conoce con el nombre de recta tangente. Y la tangente por ahí la platicamos en la circunferencia, pero pues no es exclusiva de la circunferencia. Si yo entonces veo aquí, noten que este dibujito tiene una circunferencia y rectas tangentes, pero en realidad las tangentes se pueden trazar no solamente en circunferencia, sino como se ve ahí, en cualquier cónica o función, ¿no?
Entonces hay que seleccionar un punto y luego la cónica. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que si selecciono este punto y la cónica, bueno, pues la recta tangente es la que toca a la curva en un solo punto, pues digamos en sus alrededores, ¿no? Bueno, pues esa recta del lado izquierdo de la parábola es decreciente, ¿verdad? Y si coloco este punto del lado derecho, esa recta es creciente, entonces a eso se refiere, ¿no? Bien, ok. Bueno, pues me dice Andrés, bueno, pues porque en cero no avanza nada, se queda igual. No, más bien tiene que ver con esta recta que estamos llamando tangente. Entonces, bueno, van a ver por qué. Si yo digo del lado izquierdo de la parábola, esta recta tangente es decreciente, del lado derecho es creciente, bueno, pues es porque en algún momento dejó de ser creciente y luego fue, dejó de ser decreciente y luego fue creciente. Ese valor es exactamente en el vértice, donde ahí tengo esta recta que estando exactamente en el vértice, mi pregunta es, ¿esa recta tangente es creciente o es decreciente? ¿Qué opinan? Ah, dice Andrés, bueno, me refiero a que la pendiente es cero, me dice María Fernanda, ninguna, o sea, no es ni creciente ni decreciente. Esa recta tangente que dibujé no es creciente ni decreciente, como dice Andrés, su pendiente vale cero y por lo tanto, en el vértice de la parábola no puedes decir que la curva es creciente o decreciente y esa es la razón por la que el cero no está incluido ni en el intervalo de crecimiento ni en el de decrecimiento. Así que regresemos al apunte. Bien, vamos por acá. Un segundo. Ahí está. Entonces, pues esa es la explicación. No deben incluir al cero en ninguno de los dos intervalos, ni en creciente ni en decreciente. Exactamente aquí, pues la parábola no crece ni decrece. Bueno, pues entonces eso de este nuevo concepto de cuando la curva es creciente o decreciente, pues lo vamos a seguir practicando en la próxima clase. Y bueno, pues no solamente para esta parábola, sino para todas las parábolas verticales que van a estar representadas por esta forma de la función. F de x ahora es una función de segundo grado, ¿no? Bien,